Es que no estoy seguro si está apareciendo. Sí, ¿verdad? No, parece. No, creo que ya. Sí, ahí ya se está uniendo. Hola, buenas tardes. Creo que ya me escuchan, ¿verdad? ¿Sí me ven? Ahí manden una reacción en el canal. Sí, creo que ya. Hola. Sí, disculpen ahí las dificultades técnicas. No sé por qué no funcionó, pero bueno, no es la primera vez, pero que no sea una limitante. Ahí vemos que ya se están uniendo y bueno, qué bendición. Si me escuchan bien también ahí, o si no me escuchan bien, ahí pongan también un comentario. Espero que con los audífonos se escuche mejor. Bueno, yo asumo que sí se está escuchando bien todo. Ok. Muy bien. Vamos a orar para continuar, porque ya vamos un poquito tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Estamos a mitad de semana y te pedimos nos des fuerza, nos des ánimo, Señor, para terminarla. Y si ahorita estamos cansados o quizás hasta fastidiados por el día que tuvimos, Señor, te ruego que quites toda distracción y que dispongas nuestro corazón a aprender más de ti y a dedicarte este tiempo, Señor, como tú te mereces, Señor, con toda nuestra atención. Ponemos en tus manos todo este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el estudio de Corintios. Vamos a ir al primer libro de Corintios, el capítulo 7. Y si ven el título de este libro, dice que es Problemas del matrimonio. Espero que el pastor no me haya querido decir algo, ¿verdad? Al ponerme este tema, pero no, estoy seguro que no. Me tocó ahora sí que compartir este tema y siempre estoy agradecido y con el pastor, la pastora y bueno, vamos a tratar de desmenuzarlo de una forma que nos quede claro. Amén. Bueno, acuérdense que, bueno, un poquito de contexto, ¿no? Acuérdense que Pablo les está escribiendo esta carta y como decíamos, les da ahora sí que un montón de instrucciones, un montón de fundamentos de un montón de temas, ¿no? Del cristianismo. Y por supuesto que el tema del matrimonio es algo crucial en la vida humana como tal, en la vida humana, pero también en la vida de un cristiano. Porque ahora tenemos que vivir un matrimonio de la forma como Dios manda, ¿verdad? Como dicen. Como Dios lo diseñó, como Dios lo quiere para nosotros. Entonces, bueno, aquí parece que en la carta, vamos a ver más adelante, pero en el hecho, si quieren, parece que aquí podemos entender, ¿no? Que Pablo está refiriendo este capítulo o este segmento del matrimonio a la iglesia de Corintio porque le hacen preguntas, ¿ok? Le hicieron preguntas a Pablo diciéndole como que varios temas, ¿no? Y podemos más o menos determinarlo en el versículo, ahí mismo en la primera carta, si quieren irse, si no rápido se los leo, en el capítulo 16, versículo 17, es al final de la carta, precisamente ya cuando se está despidiendo, dice, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, como que ellos lo visitaron, ¿no? Entonces quizá ellos o le llevaron una carta de la iglesia o le dijeron o le contaron, ¿verdad?, de las inquietudes de la congregación y dudas que tenían. Entonces le preguntan de muchos temas y entre ellos está el matrimonio. Y es bien importante porque, acuérdense, digo, lo hemos visto ahí, Siria, en la última vez, Grecia también, el pastor nos han ayudado a ir estudiando este libro. Y acuérdense que, bueno, la sociedad en la que vivían culturalmente, pues era muy, muy permisiva, ¿no? No tenían muchos valores morales o los tenían muy distorsionados. Entonces, es un conflicto, la verdad es que es un conflicto y la misma palabra lo dice que qué parte tiene la luz con las tinieblas y qué parte alguien que se quiere portar bien, vamos a decirlo así, pero todo su entorno está corrompido, ¿no? O está corrupto. Entonces, era algo, una duda genuina, yo creo que eran dudas genuinas de decir a alguien que
que estaba en una situación, pues, no sé, de duda, decirle, oye Pablo, ¿y cómo actuamos con esto, verdad? ¿Qué hacemos en el caso del matrimonio, de casarnos, del celibato? Como que le hacen muchas preguntas. Entonces, yo creo que hoy en día lo vemos que cuando las leyes del hombre, ¿sí? Y lo vemos hoy más que nunca quizá, contradicen a las leyes de Dios, esto causa un conflicto en la manera de pensar. Y los creyentes no somos exentos de este conflicto. Por supuesto conocemos nosotros la verdad, pero también la palabra nos dice que obedezcamos la ley, que seamos obedientes, pero obviamente cuando la ley te dice que te puedes divorciar y te puedes divorciar de forma express y que matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido y un montón de cosas así y que te puedes casar cuantas veces quieras, todo eso se contrapone contra la ley de Dios y bueno, por eso les digo que es bien importante. Yo creo que son dudas válidas la que le hace la iglesia de Corintio y son dudas válidas al día de hoy. O sea, no todos quizá pueden tener ese nivel de entendimiento, madurez todavía, muchos estamos en camino y entonces pueden surgir estas dudas y hay que expresarlas, ¿no? No hay ningún problema preguntar. Y también recordemos otra cosa, que esta iglesia como tal no tenía una Biblia impresa como nosotros. Es más, quizá ni la ley la tenían, aunque en ese tiempo tenían la Torá y tenían los rollos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubiera sido muy fácil como meterlos en la religión y en la ley. Entonces, digo, no se tocan mucho esos temas, pero tampoco creo que en las iglesias que fundaba Pablo se leyera la ley como en una sinagoga. Entonces, bueno, tampoco quizá conocían lo que Dios dijo en el Viejo Testamento o en la ley respecto al matrimonio, ¿no? Entonces, y quizá ni tenían el Evangelio. Los Evangelios ya estaban escritos algunos en ese tiempo, pero quizá tampoco los tenían. Todo lo que tenían, hace recientemente el pastor nos dijo, pues tenían cartas, ¿verdad? Cartas y las enseñanzas que Pablo les dijo de boca en boca. Entonces, bueno, es bien importante, ¿no? Tener todo esto en contexto. Pero bueno, vamos con la palabra. El versículo 1, ¿qué dice? Y vamos a ir, yo creo que este capítulo se presta para ir versículo por versículo, ¿no? Pero bueno, tenemos este contexto que habla del matrimonio, habla de la soltería, habla de cómo comportarse, qué hacer, ¿no? Pero bueno, dice, versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? Aquí, por eso entendemos que, bueno, le preguntaron y le escribieron, al parecer aquí como leemos por carta, sobre estos temas, ¿no? Y ahorita nos va a quedar más claro qué es lo que les dice Pablo, ¿no? Respecto a este tema. Dice, la importancia de aquí es notar que dice, bueno le sería al hombre, ¿verdad? No tocar mujer. Esto no implica, dicen, el objetivo o el propósito del hombre es no tocar la mujer, o lo mejor para el hombre es no tocar mujer. Yo quiero que entendamos esto, porque las palabras aquí tienen mucho significado. No es un mandamiento lo que aquí está diciendo Pablo. Está diciendo que lo mejor, bueno le sería, ¿no? Es una recomendación, ¿no? Pero vamos a desmenuzar obviamente en qué contexto lo dice. Con esto quiere decir que le sería bueno al hombre solo preocuparse por los asuntos de Dios, ¿no? Como él lo hacía, y más adelante lo vamos a ver. Si es que tuviera la oportunidad de elegir, ¿de acuerdo? Muchos no tenían la oportunidad de elegir, en el sentido de, ¿a qué me refiero? A que muchos llegaron, como muchos de nosotros, llegamos al Evangelio, llegamos a Jesucristo casados, ¿no? Muchos ya llegamos, entonces nosotros no podemos decir, ay Dios, pues, ¿qué crees? Yo creo que como que quieres que me dedique a tu ministerio, al Evangelio, y me voy a divorciar. O sea, por supuesto que no, ¿no? Entonces es por eso que aquí le dice, bueno le sería al hombre, y aquí se refiere específicamente a una clase de hombre, ¿verdad? Aquel que es soltero, ¿no? Aquel que no está casado, ¿verdad? Porque si no iría en contra de la palabra. Entonces, aquí vemos otra cosa que habla de no tocar mujer, habla de abstenerse sexualmente, de reservar su cuerpo, ¿no? Y esto lo que tiene es una palabra vamos a decir que hoy en día, o se conoce esto de la abstinencia como celibato, ¿verdad? Y esto lo conocemos quizá un poco más por el tema de la iglesia tradicional, ¿verdad? Donde conocemos que los sacerdotes no hacen un voto de castidad o un voto de celibato, pero que la realidad es que ha mostrado
que esto no es efectivo, ¿no? Y sobre todo porque, ¿por qué no es efectivo? Y lo quiero poner aquí como en claro, porque se hace como mandamiento de hombre, ¿sí? Lo han seguido y lo han ejercido como un mandamiento de hombre, algo que es religioso, ¿sí? Algo que ha sido por mandamiento humano y no de Dios. Entonces, ¿cuál es la motivación de su corazón? Pues no es una motivación de Dios que les dice guárdate y que ponen ellos la convicción, ¿no? Sino es una convicción puesta, ¿sí? Por el hombre, donde dice, no tienes que hacer eso y te tienes que portar así. Entonces, pues ahí están negando la naturaleza del hombre, que es débil, ¿no? Entonces, bueno, entonces por eso entendemos que no es efectiva en ese contexto, en el contexto religioso, cuando lo hacen por agradar al hombre y no agradar a Dios, ¿ok? Ahí no es efectivo. Y en Génesis 2:24, algo muy, muy famoso, muy sabido, que creo que la gran mayoría lo hemos leído, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, ¿no? Aquí da un contexto muy claro la palabra de cómo el hombre debe de salir de su casa, y cuando debe de su casa no quiere decir que se va a ir a vivir solo, ¿verdad? Aquí dice en qué contexto lo tiene que hacer, se va a unir a su mujer. La verdad es que esto suena como muy estricto por la realidad que vivimos, pero la verdad es que así era antes y se ejercía, quizás hasta no hace muchos años, ¿verdad? Pero bueno, la palabra que dice, y vamos a ir leyendo, no me quiero adelantar, ¿no? Y como le decía, cuando se refiere a no tocar mujer, habla de que bueno le fuera a los solteros, ¿no? Aquellos que no están casados ya, continuar así. ¿Qué quiere decir? Que para que no caigan en la fornicación, obviamente, ¿verdad? En pecados que tengan que ver con relaciones sexuales. Entonces, pero bueno, hago mucho hincapié en que esta es una recomendación de Pablo, mas no es un mandamiento, ¿de acuerdo? Igual, por favor, aquí vamos a poner las dudas hacia el pastor, porque seguramente si digo algo incorrecto, él nos va a poder corregir a todos, ¿no? El versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, ¿no? Algo que entendía perfectamente Pablo como hombre, ¿sí? Era que ser soltero nos pone en una situación de riesgo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando somos solteros, vamos a ponerlo entre comillas, somos dueños, ¿no? De nuestro cuerpo, ¿sí? Y pensamos que podemos hacer lo que queremos. Más adelante vemos en otros libros como Efesios y en muchos más hace referencia a Pablo de cómo dice que el hombre es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Y más adelante dice que la mujer, el hombre es dueño del cuerpo de la mujer y la mujer es dueño del cuerpo del hombre. Más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, entonces un pecado que se practica mucho, desgraciadamente, esa es la realidad hoy en día entre los solteros, no redimidos, por supuesto, hablo, pues es la fornicación. Es algo donde tienen relaciones sexuales sin realmente entender lo que están haciendo, ¿verdad? Sin tener la conciencia de esos lazos que están creando con personas y que sobre todo están ejerciendo algo que es lícito hacer bajo un esquema jurídico que Dios estableció, que es el matrimonio, ¿sí? Dios no nos dio el sexo para algo como algo prohibido, al contrario, lo dio a los hombres desde su origen, pero bajo un marco legal. ¿Por qué? Porque en ese marco legal es donde se disfruta realmente, es donde tiene plenitud el hombre y la mujer practicándolo. Entonces, esto lo tenía perfectamente claro Pablo, y si recordamos ahí creo que la segunda carta a Timoteo le dice, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Y también en Santiago 5:17, Santiago dice, Elías, ¿no? Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir? Que todos los hombres que se narran en la Biblia humanos, pues todos han tenido y han padecido estas mismas pasiones, ¿sí? Entonces no pensemos que nosotros somos excepción o somos raros, ¿no? Si creemos que vamos a poder contener algo que es natural en el cuerpo humano. Pero entonces por eso es bien importante que recordemos que el matrimonio es el único marco legal y autorizado por Dios
para disfrutar de nuestra sexualidad, pero también para tener, como les decía, tener plenitud en todos los aspectos de nuestra vida. Obviamente el matrimonio te da este beneficio y este marco para que tú lo disfrutes, pero no solo estamos hablando de sexo, por supuesto. Cuando estás unido en matrimonio estás disfrutando de la plenitud de compartir tu vida con otra persona y de ser una sola carne, que eso implica mucho más que solo el plano carnal. O sea, estamos hablando de un tema emocional, de un tema espiritual también, ¿no? Es la plenitud de todo el hombre estar con su compañero, su compañera de por vida. Entonces, bueno, y de hecho para eso también en Génesis 2:18, ¿sí? Perdona, ahí sí voy un poco rápido, digo, voy a tratar de ir un poco más lento con los versículos que nombro, pero son conocidos, yo creo que todos los hemos leído alguna vez, pero en Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y a eso me refería. Esa ayuda idónea es en todos los aspectos, ¿sí? Es la ayuda idónea en el aspecto del cuerpo carnal, pero también la ayuda idónea en el sentido emocional y en el sentido espiritual también. Entonces, debemos de tener claro que la mujer es nuestro complemento y los hombres para las mujeres en todos los sentidos, ¿sí? Es para que seamos plenos en todo el aspecto humano. En el versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Bueno, como estamos hablando, el tema de la abstención, ¿no? Es de lo que aquí está hablando Pablo, es solo para los solteros, ¿ok? Y ahorita vamos a aclarar un poco esto. Pero solo los solteros tienen digamos, este beneficio, ¿verdad? De que ellos abstenerse y hacer un voto de castidad y de celibato por una convicción que Dios les está dando, ¿ok? Pero no los casados. Los casados no pueden hacer esto, ¿sí? Alguien casado no puede hacer voto de abstención solo bajo una condición, que ahí lo vamos a ver más adelante, pero solo cuando consiente con su cónyuge que lo van a hacer, ¿no? Juntamente. Y bajo propósitos y también bajo condiciones específicas. No se vale esto de que dices, ¿sabes qué, amor? Pues no, voy a hacer un ayuno y pues voy a cumplir este voto, ¿verdad? Que Dios ha puesto en mi corazón. Bueno, eso no es del todo correcto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita más adelante que el hombre es dueño de la mujer, hablando de su cuerpo, y la mujer es dueña del cuerpo del hombre. Entonces los dos tienen que decidir, ¿de acuerdo? Tiene que ser algo mutuo, de mutuo consentimiento, ¿sí? No puede la mujer abstenerse de sus deberes conyugales, como dice aquí Pablo, ni el hombre abstenerse tampoco hacia su esposa, ¿ok? Dice el versículo 4, creo que es muy claro ese versículo 3, pero el 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahí veíamos en el versículo de Génesis 2:24 que acabamos de leer, que dice que serán una sola carne, ¿de acuerdo? ¿Qué habla de esto? De que tendrá potestad, que tendrá autoridad y tendrá poder un cónyuge sobre el otro, sobre su cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense esto, ahora ambos habitan un mismo cuerpo, imagínense eso, ¿no? Se puede sonar algo loco, pero ahorita vamos a poner un ejemplo. Imagínense que alguien, ¿sí?, se casa, ¿no?, con su esposo o su esposa, ¿no? Y vamos a... La mujer, ¿sí?, la esposa ahora, se va a vivir a la casa del esposo. Vamos a decir que el esposo, ahora su esposo, pues cuando eran novios compró su casa o les dieron casa además, ¿no? Se la regalaron sus papás y se la dieron al hijo y ya tenía casa para su esposa. Pero entonces va, ¿no?, se muda la esposa, se mudan a su casa, pero imagínense que el esposo dice, no puedes mover nada de los muebles, ¿no? No puedes abrir el refrigerador, no puedes cambiar los colores de las paredes, ¿no? Entonces imagínense que no lo deja hacer nada y ahora es su casa también,
¿no? Eso no está bien, veámoslo desde ese contexto, ¿verdad? Como no es correcto, ¿no? Y sería problemático. ¿Quién quisiera estar con una persona así, verdad? Entonces, también hablándolo desde un tema físico, ¿no? Yo creo que en un estudio de varones por ahí, no me acuerdo, fue de Richards, creo que, no me acuerdo, perdón, pero hablaba de que en la cultura de hoy en día, ¿no? Dice que el hombre se casa esperando que la mujer no cambie, ¿verdad? Y la mujer esperando que su esposo cambie, ¿no? Es como que cada uno tiene su visión del matrimonio y de lo que va a ocurrir, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que a veces yo creo que es bueno, y esto es como recomendaciones o tips que quizá yo como casado les puedo dar es, bueno, si van a cambiar de look, que eso lo hace quizá más las mujeres que los hombres, coméntenle a su marido, no está de más, porque luego los maridos les digo, somos muy, somos muy pique, le digo, a veces se cumple esto, ¿verdad? Que uno espera que la mujer no cambie, o sea, la queremos ver así siempre, ¿verdad? Con su cabello, todo eso, ¿no? Pero a veces el look que tienen, porque eso nos enamoró. Pero es necesario, las mujeres les gusta cambiar de look, está padre, está bien, pero ya nomás digo, si van a hacer algo muy drástico, mejor coméntenlo con sus maridos, ¿verdad? No les lleguen con la sorpresa y que ponga cara como que sí les agradó, pero en el fondo no, ¿verdad? Porque ustedes sabemos que lo detectan muy rápido. Entonces, no pongan a sus maridos en una situación difícil y a la inversa también, ¿no? O sea, ¿eso qué pasa cuando el marido se compra quizá alguna camisa que le gusta mucho y a la esposa no le gusta nada? Bueno, hay que llegar a un consenso, ¿no? Tampoco quiero que lo tomen como que todo lo tienen que decidir juntos o pedir permiso para todo, no, pero yo creo que es bueno siempre hablar. La comunicación tiene que ser algo característico en un matrimonio cristiano como muy buena, ¿no? Y lo hablo en todos los aspectos. Tienen que hablar, un matrimonio cristiano tiene que hablar, sí, estas cosas pueden parecer como muy pequeñas, burdas, pero es bueno, o sea, eso yo creo que expresa que hay una buena comunicación. Si se pueden hablar de cosas tan simples, se pueden hablar de cosas también muy serias, ¿no? Entonces, la comunicación es algo crítico, algo que se debe de fomentar, algo que se debe de practicar, ¿sí? Si no lo tienen, y tomarlo de una forma amorosa y no como crítica personal a su cuerpo, a su persona, ¿no? Yo sé que esto cuesta, pero hay que entender que somos nuevas criaturas y que esto es posible, ¿de acuerdo? Versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿no? Era justo lo que está, aquí lo expande un poquito más el versículo 3, ¿verdad? Donde le dice que cumplan sus deberes conyugales. Y aquí les dice, no se nieguen uno al otro, salvo por mutuo consentimiento, pero aquí marca, también da un marco, ¿sí? Una condición en cómo pueden consentir este tipo de acción, ¿sí? Es decir, nos vamos a guardar o abstener de tener relaciones por un periodo de tiempo. Ojo, dice que solo puede ser para cuando se van a ocupar, ¿sí? Encarecidamente en alguna petición a Dios, ¿ok? No puede ser nada más como para ver qué se siente o vamos así porque no. O sea, tiene que haber un motivo de oración. ¿Y qué tiene que ver la oración? Una petición a Dios, ¿sí? Si hay una petición a Dios de por medio y ustedes quieren ofrecer este voto, es permitido y es agradable a Dios. Pero como todo voto tiene que tener un principio y un fin. Y tampoco seamos como exagerados en esto, ¿verdad? O sea, porque es lo que dice ahí al final, ¿verdad? Porque Satanás va a usar eso en contra nuestra, porque sabe que somos débiles de carne. Entonces, vas a ver que si estamos vulnerables, ¿sí? Que si no lo estamos, porque la abstinencia solo se puede mantener de forma firme si estamos en oración, ¿ok? Si no estamos orando, vamos a ser presa fácil. Entonces, aquí lo que le dice a la iglesia de Corinto y nos dice a todos, porque esto finalmente es para todos los cristianos, es pónganle un principio y un fin, una fecha de caducidad, ¿verdad? Al voto, y también que no sea exagerado, ¿no? Acuérdense que todo esto pudiera parecer como muy obvio, ¿verdad? Pero la verdad es que no, como iglesias se estaban fundando y estaban
teniendo el fundamento, y les digo, no tenían todos los recursos que nosotros tenemos al día de hoy, por lo cual pues debemos estar muy agradecidos con Dios, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo concesión? ¿Qué significa? Que la opinión y la decisión de ambas partes importa igual. No quiere decir que uno tenga más poder en su decisión que el otro. Esto tiene que ser algo consensual entre las dos personas y tiene que ser de común acuerdo. Si no, no va a ser válido ni agradable delante de Dios. Y esto lo podemos llevar a cualquier ámbito, ¿sí? No solo, obviamente aquí estamos hablando del matrimonio, pero quiere decir para todo. Realmente en el matrimonio tendría que ser así en todos los ámbitos, en ponerse de acuerdo para todas las cosas. ¿Dónde mandar a los niños a estudiar? ¿En qué colegio? ¿En qué escuela? Si es que es posible. Si tenemos la bendición de comprar un auto, que es un auto que le gusta a los dos y no nada más al marido, ¿verdad? Porque ahí sí somos como más exclusivos. O algo para la mujer que le guste más el color de la casa que también. O sea, doy estos ejemplos, les digo, pero es algo que debería ser algo habitual en todos nosotros, como los que estamos casados, en tomar decisiones conjuntamente, ¿no? Por eso dice que es muy importante que tiene que ser por vía de concesión. Deben de estar ambos en la misma sintonía. Versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. De aquí podemos entender que Pablo era soltero y practicaba el celibato, ¿verdad? Por eso dice que fuesen como él. Y él veía esto, ¿sí? Este celibato y esta soltería, que ahorita vamos a hablar de este tema de la soltería, pero él lo veía como un don de Dios, como un regalo de Dios, ¿sí? Algo en lo que él se gozaba llevándolo a cabo, ¿de acuerdo? Entonces eso le permitió, esa convicción que tenía en su corazón, le permitió hacerlo de una forma agradable, sin quejarse, sin decir, ay, no, o sin sacar siempre como que de lo que se abstenía y de lo que perdía por seguir a Dios, ¿no? Entonces, aquí dice, ojalá todos tuviesen esa convicción, es lo que él está diciendo. Ojalá todos tuviesen esta comunión con Dios como yo la tengo, dice Pablo, para que lo que hagan, lo hagan de una forma gozosa, de una forma agradable, y no les cueste, no sea una carga en su corazón, ¿no? Pablo disfrutó de su soltería, eso lo podemos ver, ¿verdad?, en estas palabras. ¿Por qué? Porque podía disponer de su tiempo. Para el evangelio, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que él se iba 2 años a una ciudad, 3 años acá, y él hacía su agenda de viajes, ¿verdad? Y él dice, ¿por qué? Porque no tenía que preocuparse por una esposa o hijos, o hasta negocio, o casa, o lo que le quieran poner, ¿no? No tenía dependientes, ¿no? Porque sabía que en el momento que él los tuviera, esa era su responsabilidad. Entonces él disfrutó esta parte. Obviamente no hacía lo que quería con su vida, no se iba a viajar nomás de vacaciones, sino era un siervo de Dios que iba a donde Dios le mandaba, ¿no? Era guiado por el Espíritu. Pero él disfrutó esto, entonces por eso así lo dice, ojalá todos pudiesen hacerlo. Y un punto sumamente importante aquí a recalcar, es que no se necesita estar soltero para consagrar nuestras vidas al Evangelio, ¿okay? No se necesita estar soltero para disponer de nuestro tiempo, ¿sí? Nada más. No necesitamos ser solteros para ahora sí poner a Dios en primer lugar, ¿no? Todo esto lo podemos hacer casados, en la situación en la que estemos, ¿sí? Lo podemos hacer. No es necesario estar soltero para tener un nivel elevado de comunión con Dios. Eso sería un pretexto. Eso lo podemos hacer siendo jóvenes, solteros, siendo adultos, casados, siendo ancianos, siendo como seamos. La palabra dice, y justo lo acabamos de meditar en esta semana, que Dios no hace excepción de personas. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a utilizar a la persona que a Él le plazca para sus propósitos, ¿verdad? O sea, Él va a aceptar a cualquier persona que venga a Él, y lo va a aceptar de una forma sin enjuiciarla cuál es su estado civil, ¿no? Puede venir divorciado, así Dios lo va a aceptar y lo va a usar poderosamente. Y aquí al final es algo bien padre que Pablo reconoce.
reconoce que Dios tiene planes para cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros fuimos creados de forma única y preciosa para Dios y que Dios tiene preparadas cosas increíbles para cada uno de sus hijos de miles de formas que ni nosotros imaginamos, y espero que todos creamos esta palabra, ¿verdad? Amén. No tenemos que vivir la vida de Pablo como él lo hizo. No tenemos que ser imitadores de otra persona. Por supuesto, en las buenas formas sí, pero también entendamos que nuestro Señor tiene planes para nosotros porque nos creó únicamente. Dice el versículo 8, dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, ¿no? Este versículo trae como, creo que un poquito de, ¿cómo decirlo? Controversia, ¿ok? Y esto lo voy a dejar para que después el pastor nos guíe en esto. Pero bueno, Pablo no recomienda la soltería, ¿sí? Como la conocemos. No recomienda la soltería como el mundo la conoce. Recomienda el tipo de soltería que él ejerce. ¿Cuál es ese tipo de soltería? El que les acabo de decir. El que es consagrada a Dios. Ese tipo de soltería, él sí la recomienda, ¿sí? La que es un celibato por convicción a Dios. Esa sí. No queda claro aquí, y esto quiero abrir aquí un paréntesis nada más, no nos queda claro si Pablo era viudo o nunca se casó, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque les dice, se identifica con los dos, dice a los solteros y a las viudas, bueno les fuera quedarse como yo, ¿verdad? O sea, toma muy a estos dos tipos de estado civil, vamos a decirlo, y podemos entender tres cosas, ¿ok? Que hay vamos a decir tres tipos de soltería. El primero es el que nunca se ha casado, ¿ok? Y aquí también abro un paréntesis. A esta persona que nunca se ha casado, de acuerdo a la palabra, y vamos a leer, esperemos alcancemos a verlo, a esta persona le es lícito casarse, ¿ok? Le es lícito casarse. Ahora, el viudo o la viuda, a esta persona que también, obviamente después de enviudar, pues vamos a decir que vuelve a un estado de soltería. ¿Qué quiere decir? Que le es lícito también volverse a casar, ¿ok? Les es lícito, de acuerdo a la palabra. Pero también está otro, el tercer tipo, que es muy común hoy en día, desgraciadamente, que es el divorciado o la divorciada. Y vamos a ver en el versículo 11, ¿sí? Que se refiere a ellos, ¿sí? Como que ellos no deberían, y lo pone más como no recomendación, sino como mandamiento, no pueden o no deben casarse de nuevo, ¿ok? Y ahorita espero alcancemos porque ya vamos un poquito apresurados. Versículo 9. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Cásense, yo creo que a todos nos suena como mandato, no suena a una recomendación o algo opcional. Dice que nadie piense, nadie se aguante o piense que va a poder contenerse con sus propias fuerzas, ¿no? Y todos sabiendo y reconociendo que somos débiles en la carne, ¿no? Entonces, hagamos lo correcto para no caer en pecado y entonces si sabemos que no podemos contener esa parte de nuestro ser, hay que buscar vivir en un matrimonio santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ok, recordemos, ¿sí? Que esta iglesia, como les decía en un principio, probablemente no tenía los libros de los evangelios, aunque ya hubieran estado escritos quizá alguno, como libros sagrados, es decir, gran parte de la doctrina que ellos tenían era de lo que aprendieron de Pablo, de las cartas que él les mandaba, entonces de lo que aprendió cuando estuvo Pablo con ellos. Pero esto que dice Pablo es algo que ya Jesucristo sí había hablado también, y lo vemos en los evangelios, en su ministerio cuando estuvo en la tierra. No, ahí en Mateo 5, capítulo 5, versículos 31 y 32, acuérdense, ahí está Jesús hablando con los judíos, como que eran los fariseos y todos ellos como los religiosos. Les dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Más adelante, Mateo 19, 8 y 9, vuelve a complementar esto. Él les dijo,
¿no? Porque le dicen, porque ya ven que siempre buscaban como que conflicto ahí con Dios o buscaban ahí como que agarrarlo en alguna mala doctrina, ¿verdad? Cosa que sabemos que era imposible. Les dice en el capítulo 19, versículo 8 y 9, dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera, ¿no? Vuelve a confirmar esas palabras, pero les dice que el plan de Dios, por supuesto, el marco legal no es para que alguien se esté separando o simplemente lo haga, ¿verdad? Porque ya no quiere estar con su esposa. Y para esto es bien importante con el versículo que voy a cerrar, que es el 11, y aquí ya terminamos. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ok. Estos versículos, ¿sí? Vamos a decir que el 9 y el 10 son para los cristianos, son para nosotros, son para los redimidos, los creyentes, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Si un cristiano se separa de su cónyuge, sabemos que en base a la palabra podemos entender que solo es permitido cuando hay adulterio, ¿sí? Cuando hay engaño por parte de uno de los dos cónyuges, ¿ok? Por parte del esposo o de la esposa, como lo acabamos de leer, Mateo 5 o Mateo 19, ¿ok? Ahora, esto no significa, ¿sí?, que si se separan, tienen permiso para casarse de nuevo libremente, ¿ok? Ninguno de los dos. O sea, porque pudo ser que el que engañó fue uno nada más y el otro no, y el que, vamos a decir que el cónyuge que fue engañado, vamos a decirlo, dice, pues yo no pequé, ¿verdad? Yo debería de poderme casar de nuevo. Bueno, aquí esta palabra es para los dos, ¿ok? Tanto para el que cometió el pecado, el adulterio, como para el que no, pero al final se separan, vamos a decirlo, en ese escenario. Aquí hay dos opciones, y las marca muy claramente Pablo, dice, o se reconcilian o permanecen sin casarse de nuevo, ¿no? Esto es, como les repito, para nosotros los que ya estamos en la iglesia, ¿sí? Que somos practicantes de nuestra fe, que tenemos esta convicción, que somos salvos en Jesucristo, es para nosotros esta palabra. Y porque muchos han venido a la salvación, a los pies del Señor, pues con mucho trasfondo, ¿verdad? Que nunca es el ideal, como el venir quizá separados, quizá vinieron divorciados, quizá vinieron de muchas otras formas, ¿verdad? Que no son obviamente las que el Señor tenía como plan para nosotros. Pero por eso aquí les digo, esto ya sí es para nosotros. Y por eso hago mucho recalque en que Dios dice su palabra y lo meditamos, no hace acepción de personas, nos va a aceptar como vengamos, nos va a aceptar y nos va a procesar y nos va a utilizar y va a tener planes para nosotros. Pero aquí estamos hablando para los cristianos, ¿sí? Que si se separan, ¿sí?, en ese evento, solo sea bajo esa condición, ¿sí?, que nos da la palabra, que es cuando hay adulterio. Y eso no nos da carta libre para casarnos de nuevo. Ojalá esto haya sido claro, hermanos. Hasta aquí llego, me quedo en el versículo 11. Y yo creo que aprendimos mucho. Estas pudieran ser muchas cosas obvias para nosotros, muchos que estamos casados, pero hay muchos jóvenes que se van a casar, primero Dios, y muchos que pueden estar pasando por momentos difíciles en su matrimonio. Y esta palabra es para reforzar, de verdad, siempre es para reforzar los matrimonios, reforzar nuestra fe, reforzar esa obediencia a Dios. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza, por esta palabra. Te ruego, Señor mío, que si dije algo incorrecto, Señor, pongas en el pastor, Señor, también esta sabiduría para que él lo pueda aclarar a toda la congregación, porque sin duda queremos ser entendidos en tu palabra y siempre andar de acuerdo, Señor, a tus principios y a lo que tú defines para que sea nuestra forma de vida, Señor, en tus caminos. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, a todos los que aquí se conectaron, los que pudieron darse, Señor, esta hora para ti, Señor, para aprender de ti, para alabarte y glorificarte con su atención y con su tiempo. Los bendigo, Señor, a ellos, a sus casas, a sus familias. Bendecimos a nuestros pastores. Todo, Señor, lo ponemos en tus manos. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, a las 8 en punto acabé. Gracias a todos. Les agradezco que se hayan conectado y bueno, creo que sigue ahí clase para los que tienen clase, tengan un mini break y ya se puedan unir a su clase. Bendiciones a todos. Dios los bendice. Hasta luego.